Bien, continuamos entonces ahora con el tema 2, ¿no?, sobre la investigación científica y las fuentes de información. Recordemos entonces que acabamos de ver el tema 1 sobre el conocimiento y el método científico, y también recordemos la importancia que tiene el conocimiento científico, ¿no?, y el método científico, sobre todo en las etapas y en los diversos pasos que debemos seguir para poder apropiarnos del conocimiento de cualquier objeto que está en la realidad y que nos interesa conocerlo, estudiarlo, ¿no? Cómo nos va a hacer de mucha necesidad, ¿no?, a la hora de hablar de la investigación científica. La investigación científica, como estamos observando, es un proceso. Si estamos hablando de un proceso, quiere decir que hay una serie de etapas y de pasos, ¿no?, que parten de un punto A hacia un punto Z, ¿no?, que mediante la aplicación del método científico, es el método del que se apoya mucho a la investigación científica. ¿Para qué? Para procurar obtener la información relevante, fidedigna e imparcial, para poder extender, verificar, para poder corregir o aplicar el conocimiento. Entonces, la investigación científica entonces se apoya en el método científico y en el conocimiento científico con esa finalidad. Por lo tanto, ¿cuál es su objetivo de la investigación científica? Hallar soluciones a problemas, ¿cierto?, mediante el empleo de procesos científicos. ¿Sí? Entonces, la investigación en ese proceso de un punto A a un punto Z, ¿no?, es poder hallar la solución a problemas específicos que nos interesan a partir de la observación de esos hechos que se dan en la realidad. Por ejemplo, la pobreza, el desempleo, la violencia juvenil, la delincuencia, la exportación, la producción, la comercialización, la apertura de nuevos mercados, el uso de tecnologías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos interesa investigar? Depende del campo de la ciencia en el que estemos interesados. La psicología, de la medicina, de la ingeniería de sistemas, de las ciencias de la comunicación, del derecho corporativo, de la zootecnia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven? Tenemos nosotros que entender que todas estas ciencias, que todas estas disciplinas científicas, que todas estas carreras profesionales, en otras palabras, se valen y utilizan con mucha propiedad tanto el conocimiento como el método científico, y para generar nuevo conocimiento a través de la investigación científica. Por lo tanto, la investigación científica es el proceso que está orientado ¿a qué? A obtener conocimiento, que permitan describir, dijimos al comienzo, describir. Es decir, cómo describir a un determinado objeto que se ve en la realidad. Es todo un proceso. Si yo ya puedo describir el objeto, lo puedo explicar. ¿Se acuerdan del conocimiento y del método científico? Que dijimos lo mismo. El conocimiento científico observa la realidad. ¿Para qué? Para poder descubrir, para poder conocer. Por lo tanto, para poderlo describir. Y si ya lo describo, lo explico. Y luego lo generalizo. ¿Y qué generalizas? Para predecir los fenómenos o hechos, ¿cierto?, que se producen en la naturaleza y en la sociedad. ¿Cierto? Por lo tanto, la investigación científica es un proceso que mediante la aplicación del método científico, ¿cierto?, va a procurar obtener información relevante para entender, verificar y corregir los conocimientos. El proceso es sistemáticamente ordenado, cuyo objetivo es la demostración de hipótesis o la confirmación y desarrollo de teorías. Por lo tanto, la investigación tiene y reúne características. Por ejemplo, la primera característica es que tiene un carácter empírico. ¿Por qué un carácter empírico? Porque tenemos que poder observar en la realidad el hecho o el objeto que nos interesa conocer. Por lo tanto, de ahí viene su carácter empírico, ¿no es cierto? El investigador parte de resultados anteriores, es decir, la investigación científica busca quienes antes que nosotros ya han investigado sobre ese objeto. Por lo general, hay muchos objetos que ya han sido estudiados muchos años por diferentes disciplinas científicas. Y a veces nosotros no podemos partir de cero. O sea, yo soy el primero que estoy descubriendo que existe el Sol. Eso es falso. Ya a miles de años que vienen siendo estudiados, ¿no?,
el sol o los planetas o la producción de un determinado cultivo, por ejemplo. ¿A cuántos años se viene estudiando a la papa, por ejemplo, desde la época pre-inca, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a convertirnos en colones, ¿no? Entonces tenemos que ver, ¿no?, que ya hay resultados anteriores. Conocer eso es la característica fundamental de la investigación. Es sistemática y controlada, es decir, iniciamos el proceso hoy día y no lo vamos a dejar para el próximo año. O sea, tenemos que ser sistemáticos, tenemos que controlar, tenemos que medir los resultados, utilizar instrumentos, técnicas, etcétera, etcétera, que nos permitan a nosotros poder desarrollar el conocimiento sobre ese objeto que nos interesa conocer. Es lógica y objetiva. Utiliza técnicas e instrumentos de alto nivel de validez y confiabilidad. ¿Ve? Utiliza técnicas e instrumentos. Por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, conocer y obtener información sobre la situación en la que viven, por ejemplo, los presos de Lurigancho, por ejemplo, puedo utilizar una técnica, la entrevista. ¿Ve? Estoy utilizando una técnica. Y un instrumento, un cuestionario, ¿ve?, con una serie de preguntas abiertas, cerradas, de preguntas de opinión, de información. Me interesa conocer de ellos, por ejemplo, cómo entraron a la delincuencia, qué causas influyeron en ellos, por ejemplo, para poder matar, asesinar, robar, violar, consumir drogas, tráfico de drogas. ¿Ve? Entonces, estamos utilizando técnicas e instrumentos, pero que tienen que tener la característica de validez y de confiabilidad. O sea, yo quiero utilizar un termómetro, por ejemplo, para medir la fiebre a un niño, tiene que ser un instrumento que sea válido y confiable, que me diga, pues realmente tiene 40 de fiebre o 38. Puedo utilizar un instrumento que está descalibrado y me mide 42, caramba, Dios, ¿no? Estoy utilizando un instrumento que no tiene la validez y la confiabilidad para ser usado en la investigación científica. Por lo tanto, la investigación científica tiene, como proceso, tiene tres grandes fases, como estamos observando. Una primera fase, la fase planificación. En esta fase de planificación nos hacemos tres grandes preguntas. Podríamos también decir que esa fase tiene tres grandes etapas. La primera, ¿qué se investigará? Es decir, esa pregunta del qué se investigará exige del investigador dos cosas. Primero, ¿qué tema me interesa conocer? ¿Qué tema me interesa investigar? Tengo que saber el tema primero. Por ejemplo, me interesa estudiar la producción agrícola. Perfecto, me interesa la producción agrícola, es mi tema. Y es a partir del tema que ya definí, la producción agrícola, ya puedo yo a partir de él, ¿no es cierto?, ¿no?, ¿qué problema me interesa investigar con relación a la producción agrícola? Por ejemplo, me interesa conocer, por ejemplo, como tema, cuáles son las características principales de la producción de papa. Estoy formulando un problema de carácter descriptivo. Me interesa estudiar un problema, por ejemplo, ¿qué relación existe entre el incremento de las plagas y enfermedades y el bajo rendimiento por hectárea en la producción de papa? Estoy utilizando ya un problema de tipo correlacional, ¿no es cierto?, ¿no?, donde estoy viendo que a mayor incremento de plagas y enfermedades, menor rendimiento por hectárea del cultivo. ¿Ver? ¿Se dan cuenta cómo ya estamos nosotros haciéndonos a partir del que investigar parte de un tema para formular un problema, ¿no? A partir de la formulación del problema yo ya puedo decir, y ahora, ¿y cuál es el objetivo? ¿Cuál es mi propósito general que yo persigo con la investigación? Entonces yo estoy pensando en que tengo que formular un objetivo general. Y si formulo el objetivo general, mi pregunta inmediata viene, ¿y cuáles son los objetivos específicos? O sea, esos objetivos intermedios que me permitan alcanzar ese propósito. ¿Ve? Entonces, hay en esa fase grande de planificación, viene el qué investigar. Otra gran pregunta que me hago es, ¿cuál es la base teórica del problema? O sea, ¿cuál es el soporte teórico? Entonces, me lleva a tener que pensar que necesitamos de un marco teórico para nuestra investigación, ¿no es cierto? Y ese marco teórico de nuestra investigación nos dice a nosotros que tenemos que conocer los antecedentes, antes de nosotros, quiénes han investigado, sobre qué han investigado, sobre, por ejemplo, la producción de papa, o sobre las plagas y enfermedades que afectan a ese cultivo en ese determinado lugar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las bases teóricas que sustentan a ese problema de investigación? Y finalmente, en ese gran marco, en esa gran base teórica, o sea, mis pilares que soportan la investigación es qué cosa es producción de papa,
qué cosa es una plaga, qué cosa es una enfermedad, qué cosa es el bajo rendimiento de un cultivo. Son conceptos, definiciones conceptuales que nosotros tenemos que manejar. Y si esas dos grandes etapas de esa gran fase de planificación la hemos logrado, entonces ahora ya podemos nosotros decirnos y cómo se investigará, es ya formular nosotros, proponer la solución al problema de investigación, que es la formulación de las hipótesis, y luego elaborar lo que viene a ser el marco metodológico de nuestra investigación, es decir, a qué población vamos a estudiar, ¿no es cierto? Si vamos de esa población a extraer una muestra de esa población, o vamos a estudiar a toda la población, qué técnicas, qué instrumentos vamos a utilizar para obtener la información de esa muestra, de esa población, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a procesar esos datos que hemos obtenido al aplicar un cuestionario, una entrevista, al aplicar una encuesta, a utilizar una guía de observación, ¿no es cierto? Y luego ya con todas esas tres grandes interrogantes que nos hemos respondido en esa gran fase de planificación, podemos pasar a una segunda fase de ejecución. ¿Qué es la fase de ejecución? Muy simple, es la fase en la que ya ejecutamos todo lo que hemos planificado. O sea, todo lo que hemos trabajado en gabinete, los instrumentos que hemos hecho, el diseño del cuestionario, el diseño de la guía de observación, el haber ya definido si va a ser toda una población a la que voy a estudiar o aparte de ella, o sea, una muestra, y ya la seleccioné también. Entonces ahora voy a la fase de ejecución que comprende también tres grandes etapas. La primera es la recolección de datos, es decir, voy y hago la entrevista y aplico el instrumento a la muestra que ya hemos definido en cómo se investigará dentro de la fase de planificación, ¿correcto? Luego, proceso los datos mediante, por ejemplo, las técnicas que en el marco metodológico, en la pregunta cómo se investigará, también ya lo hemos definido. Por ejemplo, utilizando las tablas de distribución de frecuencias, si es que se trata de variables numéricas, podríamos utilizar las tablas de distribución numérica o categóricas para variables cualitativas, ¿no es cierto? Y luego, esa información que estamos procesando, podemos a partir de ella elaborar cuadros, elaborar gráficos, que nos va a permitir, ¿no es cierto?, la tercera etapa de la fase de ejecución, que ya es entrar a lo que es el análisis, a la interpretación de resultados. ¿Por qué? Porque ya nosotros podemos utilizar en el análisis, por ejemplo, los cuadros, los gráficos que hemos obtenido a través del procesamiento de los datos, interpretar esos resultados que nos arrojan esas tablas, esos gráficos, o interpretar los resultados, por ejemplo, si hemos utilizado algunas técnicas para comprobar la validez de las hipótesis, como pueden ser entre algunas de ellas la correlación simple, por ejemplo, para determinar si ha habido una correlación positiva, negativa, ¿no es cierto?, su coeficiente de determinación, o también si es que he utilizado, por ejemplo, una técnica para la comprobación de la hipótesis sobre la chi cuadrada, o cualquier otra técnica estadística que me permita hacer el análisis de los datos e interpretar la validez o no de la hipótesis que formulamos a comienzo. Entonces, ya nosotros estamos analizando y vamos interpretando los resultados, lo cual nos permite en concreto, con esas tres grandes etapas de la fase de ejecución, poder pasar a una última fase, que es la fase de evaluación y de comunicación, que comprende también a su vez tres grandes etapas. La presentación del informe final, ¿no es cierto?, que pasa por una etapa de elaboración del primer borrador, segundo borrador que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, elaborar el informe final de nuestra investigación en base a una estructura previamente determinada, ¿no?, que en estos casos generalmente es la institución, en este caso nuestra universidad, la que a ustedes, como lo pueden observar en su material impreso que se les ha entregado a ustedes, ¿no?, ahí tienen cuál es, por ejemplo, la estructura del proyecto de investigación, como la estructura de la presentación del informe final que ustedes tienen que hacer, ¿cierto? Luego viene una segunda etapa donde el documento entra a revisión, ¿no?, para luego finalmente ser aprobado. Y una tercera etapa, ¿no?, ya habiendo pasado las anteriores, donde ya viene la difusión o publicación del documento, ¿no? La difusión puede ser a través de una exposición del equipo, como se estila, donde uno presenta, por ejemplo, ya
su trabajo final de esta investigación que ha desarrollado, que puede ser un trabajo en equipo, como es el caso de ustedes que tienen que presentar al finalizar la asignatura, o puede ser, por ejemplo, cuando un alumno quiere graduarse mediante la tesis, por ejemplo, es donde ya va a disertar, exponer ante un jurado su tesis, ¿no? Y si la tesis y su exposición de este alumno ha sido aprobada, entonces ya se difunde o se publica, ¿no es cierto? Entonces, ven, ese es el proceso de la investigación. Para este proceso de la investigación, ¿se acuerdan ustedes que en el primer ciclo hemos hablado ya sobre la fuente de información? El tema de la fuente de información ya lo hemos visto anteriormente en el curso de metodología del trabajo universitario, y ustedes deberán recordarlo con mayor propiedad, porque recién estamos terminando el ciclo. ¿A qué se refiere la fuente de información? Si nosotros ya tenemos un tema, por ejemplo, vamos a escoger un tema cualquiera, por ejemplo, sobre la pobreza o el desempleo, ¿cierto? ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer a partir de que como equipo nos interesa estudiar la pobreza urbana, por ejemplo, en la región de Arequipa? Eso quiere decir que la tarea de nosotros empieza de una manera rigurosa. ¿Para qué? Para lo cual, en primer lugar, se debe proceder a la exploración y localización de la fuente de información preliminares, ¿no es cierto?, sobre la pobreza urbana en la región de Arequipa. O sea, ¿qué fuentes de información existen, ¿no?, sobre la pobreza urbana en la región de Arequipa? Eso es lo que tenemos que ir a buscar. Que nos ayuden a elaborar un repertorio de información para que en nuestro caso restringirse a fuentes impresas y electrónicas, por ejemplo, en este caso, ¿no? Si nosotros no vamos a poder hacer una investigación de trabajo de campo, ¿no?, ¿qué información impresa existe en la región Arequipa sobre la pobreza urbana? Por ejemplo, información impresa que puedan haber, tesis que puedan haber hecho a los estudiantes de las universidades que están en el ámbito de la región de Arequipa, ¿ven? Profesionales independientes, instituciones como, por ejemplo, parte de lo que vendría a ser vinculados al sector laboral en la región de Arequipa, ¿no?, vinculados al sector del Ministerio de la Mujer, por ejemplo, instituciones vinculadas a ONGs u otras instituciones particulares, privadas, públicas, nacionales o internacionales, por ejemplo, que tengan radicadas en la región de Arequipa y que hayan hecho estudios sobre la pobreza urbana de esa región, ¿no es cierto? Y si no lo encontramos de manera impresa, en bibliotecas, que de hecho tienen que existir, o en otro tipo de publicaciones electrónicas, ¿no? Más ahora, pues, con el uso de la Internet, podemos navegar en Internet buscando por las diferentes fuentes o navegadores que nosotros conocemos, qué fuentes electrónicas encontramos que tengan que ver sobre o traten sobre la pobreza urbana en la región de Arequipa. Entonces, eso nos lleva a recordar justamente esta diapositiva que ya la hemos tratado, por ejemplo, donde tenemos que nuestras fuentes de información pueden ser personales, ¿no es cierto? Es decir, personas o yo mismo, como persona, ir a obtener la información de manera directa, ¿no? Yo puedo entrevistar a una persona que se encuentra en situación de pobreza, ¿no? Entonces yo voy a obtener los datos de manera directa de esa realidad, de ese sujeto o de esa familia que está en situación de pobreza, o entrevistar al gerente de una institución, de un ministerio, de una institución pública, de una institución privada, ¿no es cierto? Como también, ¿no?, de las fuentes documentales, ¿no?, como las que ya hemos visto, las fuentes primarias, ¿no?, que estamos refiriéndonos a fuentes primarias, son libros, pueden ser monografías, tesis, revistas especializadas, o fuentes secundarias como enciclopedias, diccionarios, bases de datos u otras. Y aquellas fuentes terciarias, ¿cierto?, que ya, como ustedes conocen, estamos refiriendo a aquellas que son como bibliografías, catálogos, directorios u otras. En el caso específico de la investigación, nos interesa a nosotros más trabajar con fuentes primarias, en caso de las fuentes documentales y secundarias. Fuentes primarias que las podemos obtener ya a través de las entrevistas, como estamos observando, ¿no es cierto?, ¿no? Entrevistas que podemos también complementar aparte de la revisión de libros, de monografías o de tesis, o también de observaciones que nosotros hagamos de manera directa sobre la realidad, ¿no es cierto? Fuentes secundarias,
¿no? Podemos hacer consultas sobre libros, enciclopedias que existan en las diferentes bibliotecas de la región de Arequipa, por ejemplo, o artículos que podemos obtener, o publicaciones también en PDF que podemos obtener en Internet. Pero tenemos que, no nos olvidemos que para poder elegir y evaluar estas fuentes de información, tenemos que tener en cuenta tres criterios básicos. El valor de autoridad, que es el prestigio del autor. El traductor, o sea, quién ha traducido, si es que es una traducción del inglés al español o del español al inglés, dependiendo de qué editorial, si es una editorial conocida, es una editorial pirata, si es una colección, etcétera. Su valor de contenido, la importancia del título, el número de edición, la fecha, el nombre de la colección, la importancia del tema. Y el valor de extensión, que tiene que ver con la relación entre el número de páginas, de volúmenes, de gráficos, de mapas, es decir, de qué tipo de información a nosotros nos interesa. Entonces, los criterios del valor de autoridad, el valor de contenido y el valor de extensión son importantísimos al momento de elegir y evaluar la fuente de información. Aquí sí vale la pena detenernos un ratito de la importancia que tiene, porque yo sé que ustedes van a recurrir más al uso de fuentes de Internet. Pero la información que está en Internet tenemos que evaluarla. Y el primer criterio que tenemos que tener en cuenta para evaluar la fuente de Internet es quién es el autor de la información. O sea, nosotros no podemos por dar válida una información de Internet si no sabemos quién la escribió. ¿No es cierto? Peor, si no figura un autor personal, determinar si lo representa alguna institución seria. ¿Qué institución respalda esa información? Tampoco existe una institución que respalde sin autor, entonces esa información no tiene valor, no tiene sentido. No sirve esa información. Pero vamos a suponer que no tiene autor, pero sí la respalda una institución, por ejemplo, una universidad, un instituto, una entidad privada o pública. Perfecto, es válida esa fuente de información. Si no es posible cumplir con los dos puntos, o sea, que hay un autor y que hay una institución seria, ¿no es cierto? La información te puede consultar, pero no debemos basarnos en ella, porque no sabemos si es confiable o no. O sea, la podemos consultar, pero ¿cómo garantizamos si es confiable o no? Si no tenemos una institución que la respalde, ni un autor que también pueda ser conocido en el ámbito nacional o internacional, que si es de prestigio o no es de prestigio. Y sobre todo verificar si la información ha sido actualizada. De repente estamos consultando una información en Internet que tiene 20, 30 años de antigüedad. Entonces ya no podemos estar hablando sobre la pobreza urbana en la ciudad de Arequipa en el año 2010, cuando estamos consultando una información que es del año 1990, 1980, 1960, imagínense ustedes, estamos hablando pues de 20, 30, 40 años de antigüedad, o sea, no tiene sentido. Entonces hay que ver también la información sea actualizada. Por lo tanto, finalmente, podemos decir entonces, la importancia que tiene para ustedes como equipo al momento de hacer la investigación, su proyecto de investigación que tienen que hacer, recordar siempre que tienen que tener los criterios para evaluar las fuentes de información y sobre todo los criterios para evaluar las fuentes de Internet. No olvidarse que la investigación es un proceso ordenado, es un proceso sistemático, que la investigación tiene varias fases, la fase de planificación, la de ejecución, la de difusión y comunicación, que es importante que al interior de cada una de esas etapas, cada una de esas fases, existen pasos y etapas que seguir, y que depende de la honestidad de ustedes, depende de que ustedes apliquen esas habilidades básicas y complejas que ya hemos visto en el curso de metodología del trabajo universitario, para poder nosotros garantizar que nuestra investigación que vamos a llevar a cabo en cualquier campo dentro de nuestro proceso de formación profesional, como cuando ustedes ya estén ejerciendo su campo como profesionales, la importancia que tiene la evaluación de la fuente de información y el de poder consultar fuentes serias, fuentes que por lo menos me garanticen una capacidad de análisis crítico, sincero, y que pueda yo tener una capacidad de argumento para poder defender y sostener las ideas, principios, leyes o teorías que yo pueda generar a partir de mi proceso de investigación. Muchas gracias, nos estamos viendo dentro de un momento.